idea es que ustedes aprendan a diagnosticar de manera simple, fácil y sencilla cuándo yo debo pensar en una hialina, cuándo debo pensar en una taquimia transitoria o un síndrome de aspiración meconial o en una neumonía. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que hablar y definir es qué es un síndrome de dificultad respiratoria, tomando en cuenta que hay mucha confusión. Cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas. Hay síndromes de diferentes tipos. En este caso, si estamos hablando de dificultad respiratoria, los signos y los síntomas que van a tener son signos de dificultad respiratoria. Y eso lo vamos a evaluar en el recién nacido con una escala que la venimos aprendiendo, que es la escala de Silverman-Anderson. Estos signos y síntomas los pueden tener inmediatamente, inmediatamente al nacimiento o después del nacimiento, dependiendo de la causa. Es uno de los síndromes más frecuentes en neonatología. Muchos lo confundimos como que hablar de síndrome de dificultad respiratoria es hablar de la enfermedad de membrana hialina. De cierta manera no está mal, pero le falta un complemento. Si hablamos nosotros de la enfermedad de membrana hialina, es el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Ese es el apellido. Tipo 2 es la taquimia transitoria. Síndrome de dificultad respiratoria es un término general. Las causas que pueden producir esta sintomatología son causas pulmonares y extrapulmonares. Es muy importante cuando nosotros hablamos de dificultad respiratoria considerar dos elementos importantes. Uno, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos van a llevar para pensar en una patología? Y cuáles son los cambios fisiológicos que sucede dentro de lo que es el pulmón, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede en el alveolo, en el feto, y qué sucede cuando el niño nace y comienza a respirar. Entonces, dentro de las causas pulmonares, lo más frecuente tenemos el síndrome de dificultad respiratoria adaptativo, que eso de ahí es rápido, mejora rapidísimo, son causas no patológicas, que puede ser porque el niño se nos ha enfriado, porque no ha tenido una buena termorregulación, porque no hemos tenido el tiempo suficiente o no nos hemos acordado de que tiene que tener una temperatura del ambiente para que pueda regular una temperatura entre 36,5 y 37,5. Entonces, se nos baja la temperatura, nos va a hacer una hipotermia. ¿Y cómo lo vamos a ver clínicamente? Con signos de dificultad respiratoria, ¿no? También inestabilidad metabólica, una de las causas más frecuentes es la hipoglicemia. Y tenemos diferentes patologías. La taquimia transitoria del recién nacido, la enfermedad de membrana hialina, que también, lo vuelvo a repetir, es conocida como síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Taquimia transitoria, síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. ¿Ya? Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial y en algunas literaturas lo van a ver como SAM, síndrome de aspiración meconial. Una bronconeumonía o neumonía connatal y el neumotórax o escape aéreo. Esas serían las patologías pulmonares más frecuentes que encontramos en el neonato que nos produce esta sintomatología. Dentro de las extrapulmonares tenemos ya algunas anomalías congénitas como es la atresia de Coana, la hernia diafragmática, la atresia de esófago, la laringomalacia, la fístula, asfixia perinatal, que ya hemos hablado, insuficiencia cardíaca y también la sepsis neonatal. Ahora, hablábamos que había dos factores importantes que deberíamos considerar y son los factores de riesgo. Y esto de acá yo quiero que lo tomen bien en cuenta cuando tenemos un factor de riesgo, específicamente a qué patología vamos a pensar en primer lugar. Entonces, un factor de riesgo es la edad gestacional. Y cuando hablamos de edad gestacional, estamos hablando de un recién nacido pretérmino, de un recién nacido a término y de un recién nacido posttérmino. Entonces, la prematuridad, el recién nacido pretérmino, presenta signos de dificultad respiratoria y lo más probable es que sea una enfermedad de membrana hialina, especialmente si es menor a 34 semanas. Entre menor edad gestacional, mayor probabilidad de que tenga una enfermedad de membrana hialina. Entonces, en cualquier examen que a ustedes le pongan como antecedente, que es un recién nacido de 28 semanas que presenta signos de dificultad respiratoria y les preguntan cuál es su hipótesis diagnóstica, la primera hipótesis es una hialina, ¿ya? Y luego la van a confirmar o descartar a través ya de las pruebas de laboratorio o de imagen. Ahora, si yo tengo un niño limítrofe,
es decir, más o menos entre las 37 semanas de gestación, y tengo el antecedente de que es una cesárea, lo más probable es, si tiene signos de dificultad respiratoria, es una taquimia transitoria del recién nacido. Ya hemos hablado que existen cambios, ¿no es cierto?, fundamentales fisiológicos antes del nacimiento y después del nacimiento. Que antes del nacimiento los alvéolos están completamente distendidos, pero están con líquido. Cuando el niño nace empieza a respirar y el líquido se absorbe, ¿no es cierto?, y entra ya el oxígeno. Entonces, en la taquimia transitoria hay una demora en la reabsorción del líquido alveolar y eso hace que el niño tenga dificultad respiratoria. Ahora, cuando nosotros tenemos el antecedente de líquido amniótico meconiado, acuérdense que nosotros cuando tenemos las 4 preguntas básicas en el obstetra en el momento del nacimiento, una de las preguntas es ¿qué color es el líquido amniótico? Eso es para saber si hay algún factor de riesgo. Entonces, si tenemos un líquido amniótico meconiado y después del nacimiento comienza a presentar signos de dificultad respiratoria, lo más probable es que ese niño haya aspirado meconio, haya ido ese líquido meconiado a los pulmones y ha hecho una broncoaspiración, lo que viene a ser el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Pero también es bueno recordar que si valoramos la edad gestacional, esta aspiración de líquido amniótico meconial generalmente ocurre a partir de las 42 semanas, es decir, es más frecuente en los recién nacidos post término. El estado fetal no tranquilizador puede tener, y hemos hablado que no existe ya la terminología de sufrimiento fetal, que ya se ha cambiado y que hablamos de un estado fetal no tranquilizador, y eso de ahí nos va a hablar de una asfixia perinatal, ¿no es cierto?, que ya hemos hablado en la anterior clase. Y cuando tenemos antecedentes de que la madre, especialmente en el último trimestre, ha tenido una infección, como son las infecciones de tracto urinario bajo, la corionitis, fiebre, entonces lo más probable es que sea una neumonía o una sepsis. Entonces, no olvidarnos que para plantear una hipótesis diagnóstica, nosotros tenemos que empezar primero con factores de riesgo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la edad gestacional? Volvemos a repetir. La primera causa si estamos hablando, ¿cómo contribuye, vamos a decir, a tener dificultad respiratoria? La primera causa es la membrana hialina en menores de 34 semanas, la neumonía postnatal por estreptococo del grupo beta, que puede ser tanto en prematuros como tanto en recién nacidos a término, en menores de 34 semanas. En tercer lugar está la displasia broncopulmonar, siempre tomando en cuenta si aquellos niños han recibido, para hablar de displasia, tiene que haber recibido oxígeno mayor a 28 días. O sea, mayor o igual a 28 días, tiene que haber tenido ese soporte de oxígeno. Y las más graves, pero que son raras, son la persistencia del ducto. Ahora, en los recién nacidos mayores a 37 semanas, hemos hablado de la taquimia transitoria en primer lugar, del salano en mayores de 42 semanas, las neumonías que también pueden estar tanto en el pretérmino como en el pretérmino, y dos patologías extrapulmonares, la hernia diafragmática y la cardiopatía. Entonces, ¿cómo contribuyen en porcentaje o porcentualmente a esta patología? Nosotros tenemos primero la que contribuye más, o sea, la más frecuente es la taquimia transitoria, casi con un 47%. Luego tenemos la enfermedad de membrana hialina con un 17%, salán 17%, bronconeumonía 8% y las otras un 11%, ¿no? Ahora, en todas las patologías que tienen dificultad respiratoria, estamos obligadas a evaluar el grado de dificultad respiratoria, si es leve, si es moderada, si es grave y si no tiene. Y para eso nosotros utilizamos lo que es el Silverman-Andersen, que ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Donde tenemos nosotros 5 parámetros para evaluar, o 5 signos, y empezamos desde arriba y empezamos con aleteo nasal, que es hidroespiratorio, tiraje intercostal, retracción y disociación toracoabdominal. Esto ya lo hemos explicado en el examen físico, lo hemos explicado en la anterior clase. A cada uno de estos parámetros le damos una puntuación de 0, 1 y 2. Y nosotros vamos a interpretar. Entonces, cuando el paciente tiene una puntuación baja, cuando no tiene ninguno de estos signos, quiere decir que no tiene dificultad respiratoria. A medida
que tenga más signos de sintomatología y sea la puntuación mayor, el paciente va a tener síndrome de dificultad respiratoria más grave. Es al revés de lo que es el Apgar o inversamente proporcional al Apgar. El Apgar, el niño está mejor cuando la puntuación es mayor, ¿cierto? Aquí es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué debemos pedir de laboratorio en todos los pacientes? Estamos hablando de patologías pulmonares, entonces obviamente que uno tiene que pedir una radiografía de tórax, ¿no es cierto? Para ver cómo está la expansión, para ver si hay condensaciones, para ver las características de una de esas patologías. Luego es importante en todos los laboratorios de rutina y pedir una biometría hemática. ¿Qué es la biometría hemática? Un hemograma, ¿cierto? ¿Qué es importante ver en el hemograma? Además de la serie roja, la serie blanca. ¿Qué encontramos en la serie blanca? Tenemos que saber los valores normales y si hay una leucocitosis con desvío a la izquierda, lo más probable es que sea un proceso bacteriano, ¿no es cierto? Y dentro de ello, pues tenemos la neumonía por estreptococo del grupo B, ¿no es cierto? Entonces, también hay que tomar un hemocultivo porque hemos dicho que una de las causas que pueda tener dificultad respiratoria es una sepsis, entonces necesitamos confirmar el diagnóstico a través del hemocultivo y obviamente antes de poner antibióticos se tiene que tomar la sangre. La proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, que está solamente el aumento de la proteína C reactiva, lo que nos va a indicar es si hay un proceso inflamatorio. Más nada. No nos va a decir si es bacteriano o si es viral. Sin embargo, en la fórmula de blanco, sí. Si hay desvío a la izquierda, es bacteriana. Si hay desvío a la derecha, es viral. Entonces va a depender de la presencia de fórmulas jóvenes, que decimos 6 meta, 6 mielo, 6 promielo, ¿no es cierto? El hematocrito capilar, la glicemia y los electrolitos que también hemos hablado. Ahora, ¿cómo yo hago un diagnóstico aproximado? Planteo una hipótesis diagnóstica. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Primero, hemos visto los antecedentes, los factores de riesgo. Luego, la clínica, ¿no es cierto? Y luego ya me ayudo con los exámenes complementarios, ya sea de imagen o de sangre, para que nosotros podamos ver. Dentro de los tratamientos venimos repitiendo que todas las patologías tienen un tratamiento de apoyo, un tratamiento específico y vamos a empezar nosotros por lo que es el tratamiento específico. Primero, ¿cierto? Entonces, dentro del tratamiento específico va a depender de qué es la patología. Entonces, si es una hialina, ¿cuál es la causa de la hialina? Es la falta de surfactante, ¿cierto? Entonces, el tratamiento sería surfactante. Si es una neumonía bacteriana, es antibiótico. Si es una hernia diafragmática, es reparación quirúrgica. Entonces, yo tengo que tener bien claro cuál es mi patología, qué es lo que es certificado o confirmado para hacer el tratamiento específico. Entonces, el específico es para ir directamente a tratar la causa de la sintomatología. Ahora, dentro del tratamiento nosotros tenemos el manejo de líquidos. El manejo de líquidos en el recién nacido es vital. El manejo de líquidos tenemos que basarlo de acuerdo a requerimientos del recién nacido. Y hemos dicho ya en bastantes oportunidades que los requerimientos varían dependiendo de la edad gestacional. Y hemos trabajado más que todo en el recién nacido a término, que los primeros 10 días va aumentando de 10 en 10 ml hasta que llegamos al 10º día. Creo que hemos hecho ejemplo con ustedes y empezamos un promedio, porque hay rango, un promedio el primer día de vida en a término con 60 ml, vamos aumentando 10 ml cada día y al 10º día llegamos a 150 y eso permanecemos hasta los 28 días, hasta que finaliza la etapa neonatal y posteriormente ya utilizamos la tabla de Holiday y Segar en el lactante. Ahora, la otra cosa importante es saber que esos niños están con dificultad respiratoria. Si bien yo calculo la cantidad de líquido que les voy a administrar durante esas 24 horas, tengo que saber cómo se lo voy a administrar, qué vía voy a utilizar para administrarlo. Y de ahí tenemos la vía oral, la vía por sonda orogástrica y la vía endovenosa. Lo que sí debemos determinar es que ese niño de 3 kilos que tiene el primer día de vida, sus líquidos totales van a ser ¿cuánto?
Chicos, hicimos ejemplo, la anterior clase, No, la era anterior, la 60. anterior. ¿Cuánto es un líquido parcial? No es 60 y se va aumentando 10 en 10. Entonces, si tienes 3 el primer día de vida, los líquidos se manejan así: líquidos parciales y líquidos totales. Los líquidos parciales son ml por kilo. Y les acabo de decir que el primer día, ¿cuánto es? 60 ml. Entonces, sus líquidos parciales son 60 ml por kilo día. 6 por 3, 18. Sus líquidos totales deberían ser, ¿pesa 3 kilos? 180 en el primer día. ml en el día, o sea, las 24 horas. Ese es el sistema como se trabaja en neonatología. Hacemos nosotros aquí y ahí hacemos las indicaciones, y esto cuando hablemos ya de líquidos específicamente vamos a empezar a hacer las indicaciones. Ahora, estos líquidos, estos 180 ml, se los puedo dar de diferentes maneras. Se los puedo dar por vía oral, se lo puedo dar por vía orogástrica o sonda orogástrica, y se lo puedo dar por vía parenteral. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Y no es como a mí se me ocurre, sino va a depender de las condiciones del niño. Y eso está definido, que se toma en cuenta la cuantificación de la frecuencia respiratoria. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia respiratoria dentro de parámetros normales de 40 a 60 respiraciones por minuto, la vamos a dar por vía oral. Si el paciente está con una respiración de 60 a 80 respiraciones por minuto, le vamos a colocar una sonda orogástrica y vamos a determinar darle una sonda orogástrica, porque a veces cuando tiene bastante dificultad el niño puede vomitar y broncoaspirarse. Pero si ya está por vía endovenosa, tiene que tener una frecuencia respiratoria mayor de 80. Entonces ya cada uno ya vamos a determinar qué edad tiene, qué peso tiene, y ahí colocamos vamos a decir, colocamos ya el intervalo, ¿no es cierto? Y hacemos sus indicaciones, y ese líquido endovenoso vamos a ver cómo y qué le vamos a dar y qué intervalo. Por ejemplo, si es un recién nacido que tiene dificultad respiratoria, tiene 37 semanas, probable diagnóstico, ya hemos diagnosticado una taquimia transitoria y su frecuencia respiratoria está en 70 o 80, voy a administrarle, si está en 60, le voy a administrar estos 180 ml, el intervalo es 37 semanas cada 3 horas. Entonces, estos 180 se lo voy a dividir en 8 tomas, lo cual va a significar que le voy a dar cada 3 horas. El primer día de clase hemos hablado de indicación. Entonces, ya aquí voy a administrar en el primero leche materna, la cantidad 180 entre 8 son 25, 20, no, 2 por 8, 16, 20 y tanto, ¿no es cierto? Lo divido, coloco la cantidad, el intervalo y la vía. Y si es por vía endovenosa, tengo que calcular el flujo de glucosa que tiene que tener para hacer mi mezcla de soluciones. ¿Te ha entendido? Entonces, líquido, requerimiento. Una vez que determino el requerimiento, saber por qué vía lo voy a utilizar. El específico, de acuerdo a la patología. Y luego viene el tratamiento de apoyo. El tratamiento de apoyo tiene dificultades respiratorias, el tratamiento de soporte es el oxígeno. Y voy a evaluar también cómo le voy a dar ese oxígeno. Va a depender del grado de dificultad respiratoria. Si tiene dificultad respiratoria leve, le voy a dar por puntas nasales, oxígeno a flujo libre. Si tiene una dificultad moderada, le voy a administrar a través del CPAP porque el niño está respirando. O si es una grave, pensaré en darle ese soporte de oxígeno a través de una ventilación convencional o no convencional. Entonces, ese es el pantallazo general de todo lo que se maneja, las patologías que presentan dificultad respiratoria. Y ahora directamente vamos a entrar a lo que es la enfermedad de membrana hialina. Y como les decía yo, la enfermedad de membrana hialina también se la conoce como síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. ¿Ya? Solo no, tipo 1, porque hay dos, tipo 1 y tipo 2, ¿es cierto? Entonces, aquí tenemos una definición del último consenso del 2019, que prácticamente es lo mismo. Aquí nosotros estamos hablando que es un trastorno secundario. ¿Por qué secundario? Porque es debido a la falta de surfactante. Si hay surfactante no va a pasar nada,
y el surfactante se empieza a formar en 2 etapas, hasta las 34 ya tiene. Entonces pensar que un recién nacido a término tenga una hialina es imposible porque ya ha formado todo el surfactante que tiene. Entonces va a haber un trastorno secundario que van a presentar dificultad respiratoria y específicamente es más frecuente en los recién nacidos pretérminos, ¿no? ¿Cuál es la causa principal? Inmadurez pulmonar. ¿A qué va a llevar esa inmadurez pulmonar? A una alteración del desarrollo anatómico y fisiológico de los alveolos, por lo tanto el surfactante va a tener una deficiencia no solamente en cantidad cuantitativa, sino en cualitativo y cuantitativo. ¿Qué quiere decir? En sus funciones. Si bien va a haber disminución de la cantidad, no va a haber surfactante, pero también no van a cumplir las funciones que él tiene, ¿no es cierto? Y esta falta de surfactante nos va a llevar a que los alveolos no van a permanecer distendidos, van a formar una atelectasia. La atelectasia se forma porque hay una inadecuada intercambio gaseoso y obviamente como consecuencia ya vamos a tener los signos de dificultad respiratoria que puede llegar en grado severo hasta la insuficiencia respiratoria severa y si no es tratada a tiempo puede llegar a lo que es el óbito. ¿Qué nos dicen nuestras normas de atención clínica? Es un síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante que afecta principalmente al recién nacido pretérmino, caracterizado por atelectasia progresiva, edema y membrana hialina. Vale resaltar por qué se llama enfermedad de membrana hialina. La membrana, en la realidad, eso es un término anatomopatológico que uno lo encuentra, es histológico. Entonces, si uno pide un estudio anatomopatológico del alveolo, si el niño se muere, lo que van a encontrar es la membrana hialina, que es una acumulación de fibrina en las paredes del alveolo. ¿Ya? Lo que hemos dicho, ¿cuál es la incidencia? La incidencia es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? A menor edad gestacional, mayor probabilidad de tener una enfermedad de membrana hialina. Entonces aquí tenemos que el 80% de los menores de 29 semanas pueden cursar con una membrana hialina. Y al revés, entre se acerca a la edad gestacional a término, la probabilidad es menor. ¿Ya? Ahora, siempre debemos tomar en cuenta que existen algunos factores que pueden incidir en la incidencia, unos que van a ser positivos y otros negativos. ¿Qué queremos decir? Los positivos y negativos? Los positivos son aquellos que van a disminuir la probabilidad de tener la enfermedad de membrana hialina, como la ruptura prematura de membrana mayor a 24 horas, el estrés intrauterino, el retroceso de crecimiento, medicamentos corticoides prenatales. Esto ya está evidenciado. Por lo tanto, el tratamiento antenatal, antes del nacimiento, es administrar corticoide a la madre para ayudar a la maduración pulmonar. Dentro de los que aumentan la incidencia son los factores de riesgo, la prematuridad, menor de 34 semanas, hija de madre diabética, la asfixia, no haber recibido corticoides. Y está demostrado que prácticamente el sexo masculino, al revés de lo que pensamos nosotros, es el sexo más débil, ¿no? Entonces tiene más probabilidades de tener una enfermedad de membrana hialina, un varoncito de sexo masculino, que el de sexo femenino. Eso ya lo han demostrado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y este de acá es un cuadrito, es una repetición de lo que hemos hablado, pero ya de manera didáctica para que entendamos lo que es la fisiopatología o la etiopatogenia de la membrana hialina. Primero, que tenemos que tener un factor de riesgo. El factor de riesgo más importante lo repetimos y lo repetimos para que cuando se le pregunte en un examen sorpresita lo respondan y ganen. ¿Ya? La prematuridad y obviamente que hay otro. Esa prematuridad que va a tener, no va a haber surfactante, no va a haber la cantidad suficiente, ¿no es cierto?, de surfactante. ¿Y cuál es la función del surfactante? Es disminuir la tensión superficial alveolar. Entonces tenemos un alveolo que si no hay la cantidad suficiente de surfactante, esta tensión superficial que debería estar disminuida aumenta la tensión superficial. Es como que yo tengo un globo, lo soplo hasta que me va a estallar porque va a aumentar la tensión, ¿no es cierto? Entonces va a aumentar la tensión superficial. Y al aumentar la tensión superficial va a disminuir la distensibilidad pulmonar, la disminución de la capacidad funcional y va a aumentar el espacio muerto. Consecuencia, colapso alveolar. ¿No es cierto? Y al haber colapso alveolar, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía? Las atelectasias progresivas.
Entonces, entre más colapso, entre más alveolos dañados, más alveolos colapsados, va a haber mayor atelectasia. ¿Qué va a suceder? Va a haber una alteración de la relación ventilación-perfusión, consecuentemente vamos a tener un niño que tiene hipoxia, que tiene acidosis, y eso pues obviamente va a aumentar la resistencia vascular pulmonar, va a haber un cortocircuito derecho-izquierdo. Y finalmente va a haber un daño endotelial del alveolo. Traslación del plasma del alveolo, lo que les decía yo, ¿no? Va a haber la formación de la fibrina, de la membrana hialina, que esta membrana hialina se va a localizar en los ductos alveolares, ¿cierto? Va a estar como que tapizando el alveolo, es una acumulación de fibrina y proteína. Entonces, como conclusión, el surfactante es importante, ¿no es cierto?, para disminuir la tensión alveolar, que es su función principal. Mantener material tensioactivo es una sustancia tensioactiva de superficie. ¿Quién lo produce? Los neumocitos tipo 2. ¿Cuándo se sintetiza? ¿Cuándo sintetiza los neumocitos de tipo 2? A las 24 y a las 34 semanas. O sea, ¿qué quiere decir? Que un niño mayor de 34, obviamente, ya tiene que tener todo su surfactante ya sintetizado, ¿no es cierto? Y la función, lo volvemos a repetir, ya varias veces. Ahora, ¿cómo está compuesto el surfactante? Por lípidos y por proteínas. El lípido el 90% y tenemos la lecitina el 36%, la fosfatidilcolina el 80% y las otras dos lípidos tenemos el 10% y las proteínas el SPA, SPBS y el 10%. Ya, ahora, ¿cuáles son los factores que intervienen en la maduración fetal? No estamos hablando de la incidencia. Entonces, hay factores que aceleran la maduración pulmonar y otros que disminuyen la maduración pulmonar. Dentro de los trastornos que aceleran, tenemos trastornos obstétricos y acciones de ciertas sustancias, y volvemos a repetir los corticoides para que nosotros veamos por qué están indicados los corticoides como una medida profiláctica en caso de que tengamos antecedentes o factores de riesgo que ese parto pueda acabar en un parto prematuro. Los trastornos obstétricos ya lo hemos visto: ruptura prolongada de membrana, hipertensión, retraso del crecimiento, enfermedades cardiovasculares, infarto placentario. Y los que retrasan la maduración pulmonar, diabetes. Entonces vendría a ser un factor de riesgo. Disminución de LH severa. Si tenemos nosotros una madre que durante el embarazo y hemos detectado que tiene un Q indirecto positivo y ya está, ¿no es cierto?, sensibilizada, entonces probablemente sea un factor de riesgo, la hiperglicemia y la insulina. Ahora, ¿cómo evaluamos? ¿Cuál es la clínica? Ya lo hemos dicho, la clínica es la misma. Va a haber signos de dificultad respiratoria, saber la escala de Silverman, la tienen que saber los parámetros, pero no solamente puede tener esos signos de dificultad respiratoria, sino puede haber cianosis, puede haber polipnea, y obviamente que en todo paciente que tiene dificultad respiratoria, para ver si hay una acidosis o una insuficiencia respiratoria, tenemos que tener gases en sangre. De la gases en sangre que vamos a ver: disminución del oxígeno, aumento del CO2, acidosis respiratoria, insuficiencia respiratoria y COVID. ¿Estás cansadita? ¿Sí? No, si estás cansadita puedes descansar, puedes salir. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros, de acuerdo a la clínica, lo clasificamos? En periodo. Tenemos que saber cuáles son las fases de la enfermedad de membrana hialina. Tenemos una fase inicial, esto quiere decir en qué momento puede aparecer la sintomatología. La fase inicial, antes de las 6 horas. ¿En qué momento hay el empeoramiento? Es desde las 6 hasta las 48 horas. Mantenimiento, 48 a 72 horas, y se comienza a recuperar mayor a las 72 horas. Si nosotros vemos cómo evolucionaría o cuál es la historia natural de un paciente que tiene una enfermedad de hialina sin tratamiento. Primero vamos a tener que el niño nace, probablemente tenga un Apgar bueno. Y si tiene un Apgar bueno, ¿de cuánto sería? De 8 entre 10 o 7. 7. A partir de 7, ¿no es cierto? Hasta 10. Pero a los 30 minutos, o sea, imagínense ustedes, nace bien, el niño supuestamente nació bien y decimos: no, está bienísimo. Pero ¿qué tenemos a los 30 minutos? Son niños que tienen que estar observados y dependiendo del peso, pues tienen que estar internados.
Generalmente los prematuros, aquí por norma, menores de 2 kilos se quedan en internación. Para darle alta al prematuro tienen que tener mínimamente 2 kilos y cumplir sus otras funciones. Entonces, a los 30 minutos ya comenzamos a ver nosotros ya un aumento de la frecuencia respiratoria y comenzamos a observar que tiene ese quejido respiratorio, pero leve. Y si estamos hablando de leve, ¿de cuánto tendríamos un Silverman? De 1 a 3, no 1 o 2. Va pasando las horas y entre la segunda a las 6 horas ese paciente va a empeorar. Y si empeorar ese Silverman que tenía de 2, ¿de cuánto va a tener? Si tenemos un paciente y estamos viendo cómo va a evolucionar, vamos a ver la historia natural de un paciente con enfermedad de membrana hialina. Y estamos diciendo que nace bien, pero a los 30 minutos prematuro, 24 semanas o 28 semanas. Nace bien, ApoE7. Y a los 30 minutos comienza a tener dificultad respiratoria leve y a las 2 horas, y hemos dicho, puede tener un Silverman de 1, puede tener un Silverman de 2, pero a las 5 horas el paciente se lo observa con una evolución desfavorable, con deterioro del cuadro clínico, que los signos de dificultad ya han empeorado, ya tiene quejido más audible, tiene tiraje, ya no es solamente audible a la ocultación, sino es audible a distancia, tiene tiraje, tiene ya los otros parámetros, y diríamos nosotros, ¿de cuánto sería el Silverman? ¿Silverman? De 4 a 6, ¿no es cierto? Fíjense cómo va nosotros monitorizando un paciente que tiene dificultad respiratoria con la escala. Entonces, luego tenemos a las 24 a 48 horas que ya el paciente llegó a lo máximo, ¿no es cierto? Llegó al pico, donde tenemos ya un paciente que está gaspeando, ¿no es cierto? Y está apenas con gasping. Entonces, aquí es un paciente que está agotado, que lo está haciendo a punto de hacer un paro respiratorio y que ya va a tener un Silverman de 7 a 10, ¿cierto? Eso es lo que quiero que ustedes empiecen a analizar, empiecen a ver cómo va a ir empeorando si yo no le doy el tratamiento oportuno y en menos de 2 días el paciente se nos va a ir, ¿ya? A las 72 horas, si sobrevive, ya empieza la fase de recuperación, ¿no es cierto? Empieza a mejorar. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es cómo vamos a monitorizar a través de la escala de Silverman y vamos a hacer un tratamiento oportuno y eficaz, obviamente utilizando todos los tratamientos, tanto el específico como el de soporte. Y sin tratamiento, el 50% pues obviamente va a ir a tener ya con un desenlace fatal. Ahora, ¿qué pruebas se hacen dentro de lo que nos encuentra? Supuestamente se podrían hacer, pero es difícil que lo hagan, ¿no? El diagnóstico es la prueba del aspirado gástrico, que se podría hacer a los 30 minutos del nacimiento porque el feto permanentemente está deglutiendo y ahí lo que vamos a aspirar, el procedimiento es aspirar el contenido gástrico a través de una sonda orogástrica o nasogástrica y esa cantidad que hemos aspirado de contenido gástrico lo vamos a diluir y agitar. ¿Con qué lo diluimos? Con alcohol etílico al 95%, cero fisiológico. Se lo traigo para conocimiento, porque en la realidad poco se utiliza, ¿ya? Se evalúa entonces cuando hacemos y agitamos el tubito, vamos a mirar la presencia de burbujas, si hay, o microburbujas, si hay en la superficie del tubo. Si hay, quiere decir que hay surfactante. Pero si hay surfactante, no nos va a descartar el riesgo de que tenga un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, sino que va a reducir la probabilidad. Y si no hay, va a aumentar la probabilidad de que tenga una enfermedad de membrana hialina. Entonces, la interpretación dudosa posible en base a lo que nosotros hemos dicho. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Podríamos hacer un diagnóstico antenatal? Hablan que sí. ¿A través de qué? De maniobras invasivas. Pero en la realidad ya no se recomienda porque son maniobras invasivas, se tiene que hacer una punción y sacar líquido amniótico a través de una amniocentesis. Entonces, solamente para que tengan conocimiento. Y ahí tenemos el índice de estrinoglicerina, el índice de inositol, hipocapiglicerol y el test de Clement. Algunos hacen el test de Clement, pero en la actualidad, como les digo, ya en las últimas revisiones bibliográficas no lo recomiendan porque es una maniobra invasiva y no lo hacen. Esto tendrían que hacerlo los obstetras.
¿Qué es obligación del pediatra? Tener los criterios diagnósticos bien definidos después del nacimiento, como nos ha dicho. Evaluar los antecedentes, el cuadro clínico y lo más importante es una radiografía para ver las pruebas de laboratorio. Entonces diríamos nosotros que la radiografía es lo básico para confirmar si hay o no hay una enfermedad de membrana hialina. Y dentro de la radiografía nosotros evaluamos 4 grados de enfermedad de membrana hialina. La característica de la radiografía es el vidrio esmerilado. Como que nosotros ya saben, conocen ustedes un vidrio esmerilado, ¿no? Es blanco, es el pulmón blanco. Otros inclusive le dicen la patología del pulmón blanco. Entonces, cuando es un grado leve de membrana hialina, vamos a evaluar en todos estos parámetros, evaluamos 3. La imagen reticulogranular, el broncograma aéreo y la transparencia pulmonar. En el grado 1 podríamos decir que hasta podría ser una radiografía normal, porque la imagen reticulogranular es fina, no es intensa, el broncograma apenas se hace visible, apenas por ahí no lo tiene. Sin embargo, en el grado moderado, ya en el grado 2, tenemos que ya esta imagen reticulogranular está en todo el campo pulmonar, el broncograma ya sobrepasa los límites de la silueta cardíaca y la transparencia está disminuida, ya se nos comienza a hacer los bordes cardíacos semiborrosos y eso. En el grado 3 tenemos ya que van los nódulos haciéndose más conjuntos, ya hay una osificación de todo el pulmón. Cuando hablamos de osificación estamos hablando de la imagen blanca que tenemos. Cuando vemos la radiografía decimos está blanco, está negro, ¿no es cierto? Entonces ya está opacificado blanco y ya va tomando el aspecto de vidrio esmerilado. El broncograma ya es más visible, ya pueden verse que ya han sobrepasado la silueta cardíaca y pueden llegar hasta los bronquios. Ya la transparencia prácticamente no hay, los bordes cardíacos están semiborrosos y apenas se distinguen algunos límites de la silueta cardíaca. Y esta es la muy grave, cuando ya tenemos un pulmón como este, blanco, donde no hay límite entre lo que es el campo pulmonar y la silueta cardíaca, ¿cierto? Entonces hay un broncograma total, no se observa la imagen cardíaca, no hay la separación. Y ahorita hay la ausencia total. Y aquí ya tenemos la imagen, lo que estábamos hablando, fíjense, esto prácticamente hay un poquito de imagen reticulogranular, pero tenemos la silueta cardíaca bien dibujada y apenas no se visualiza el broncograma aéreo. Ya en el grado 2-3 tenemos ya una imagen reticulogranular que ya está extendida. Aquí tenemos una imagen, el broncograma se ve una imagen negra, se ve como un caminito, ¿no es cierto? Que ya prácticamente aquí si lo vemos, aquí viene y ya sobrepasa, como dicen, los límites de la silueta cardíaca y la transparencia ya está más disminuida. En el estadio 3 ya vemos que prácticamente como que la silueta cardíaca ya no se ve bien nítida, ya hay más, los nódulos ya tienden a hacerse más confluentes y aquí ya tenemos la imagen típica de la hialina, donde no se visualiza, no hay hasta dónde llega el pulmón, hasta dónde llega la silueta cardíaca. O sea, no distinguimos la silueta cardíaca. No hay prácticamente nada de transparencia pulmonar, ¿cierto? Entonces, como hemos dicho, ¿no es cierto? La secuencia para hacer el diagnóstico es de a poco, ¿no es cierto? Factores de riesgo, clínicos y radiografía. Probablemente el hemograma en este caso nos va a servir para descartar si pedimos un hemograma, pues vamos a tener unos glóbulos rojos normales y en el hemograma probablemente hasta es un hemograma normal, porque no es causa ni bacteriana ni viral, es falta de una sustancia tensioactiva, ¿no es cierto? Diagnósticos diferenciales con todas las otras patologías que cursan con dificultad respiratoria. ¿Cuál es el manejo? Debemos prevenir. Entonces, ¿qué quiere decir prevenir? Que ese manejo tiene que ser antes del nacimiento. Eso lo hace el obstetra y probablemente lo lleve en una clínica. Primero, que tenemos que hacer una ecografía. Se le hacen los controles durante el monitoreo o el seguimiento de la embarazada con ecografía prenatal. Eso es para evaluar la edad gestacional. Obviamente tenemos que hacer el monitoreo fetal porque sabemos que el estado fetal no tranquilizador puede ser un factor de riesgo y ver si hay en algún momento de actuar con necesidad. Y lo más importante es inducir la maduración pulmonar. ¿Y cómo vamos a inducir la maduración pulmonar? Con la administración de corticoides. ¿Cómo se administra el corticoide? Hay diferentes escuelas donde tienen diferentes métodos, pero en sí,
pasan en algo. Que los corticoides que se usan es la beta y la dexa. Son los dos corticoides que se usan. Entonces, en cuanto prácticamente son los mismos, ¿por qué a las 24 y 34 semanas es lo que deben utilizarse? Porque es cuando empieza la formación del surfactante, ¿cierto? Cuando sintetizan los linfocitos tipo 2. Entonces, y a partir de los 34 no sirve, porque ya están todos sintetizados, ¿cierto? Entonces, se administra el corticoide entre la semana 24 y 34. La dosis de la beta es 2 miligramos y son 2 dosis cada 24 horas y la dexa son 6 miligramos. Se administra 4 dosis durante 12 horas. Y aquí tienen algunas normativas de algunos libros. A nosotros nos gustaba en su época porque utilizábamos mucho tapia porque era muy práctico para utilizar. ¿Cuál es el efecto de los surfactantes? Que va a aumentar del corticoide, es que va a aumentar el surfactante a las 48 horas y ya podemos ver que va a disminuir la enfermedad de membrana hialina en un 50% y además disminuir el riesgo de realizar una hemorragia ventricular y obviamente también la tasa de mortalidad va a disminuir. Entonces, ¿qué hace el corticoide? Mejora la capacidad funcional del pulmón, acelera el desarrollo morfológico de los neumocitos que estimulan la síntesis de los fosfolípidos. ¿Qué hacemos una vez que el niño ha nacido? Entonces, ya, ¿qué es lo que hace el pediatra? Ahorita hemos visto que debería ser el obstetra. ¿Qué manejo para prevenir? Eso es lo ideal, prevenir. Pero ya no nace y si la causa es la falta del surfactante, obviamente que nuestro tratamiento específico es administrar surfactante pulmonar exógeno. Entonces, ¿cómo podemos administrarlo? Hay el tratamiento profiláctico, que es la manera de prevenir, y el tratamiento de rescate, que es precoz y tardío. Este ya es modificado, ¿no es cierto? Entonces tenemos tratamiento profiláctico. ¿A quién le vamos a realizar el tratamiento profiláctico? En menores de 28 semanas de edad gestacional. Ya que tengan un peso menor a 1 kilo y el tiempo es menor a los 15 minutos de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo profiláctico no voy a esperar a que tenga signos sintomatológicos, no voy a esperar a diagnosticar, voy a prevenir. Entonces, a todos aquellos niños menores de 1 kilo le voy a administrar surfactante. ¿Dónde le voy a administrar? En la sala de parto, en el momento que nace, ¿cierto? Y la dosis es una sola dosis que es 200 miligramos por kilo. Ahora, cuando ya el paciente ya me tiene sintomatología, ya voy a hacer el tratamiento de rescate. Y voy a hacer de manera precoz y de manera tardía. ¿Cuál es el tratamiento de rescate precoz? Antes de las 2 horas de vida. Y tiene que estar, probablemente ya está con un tratamiento de soporte, con una FIO2 mayor al 30%, en CPAP con asistencia respiratoria mecánica. Esos son apoyos ventilatorios. El CPAP es una presión continua que se le da al paciente no invasivo. Que el CPAP lo damos a través de un equipo y no necesitamos intubarlo. Sin embargo, cuando ya utilizamos la asistencia respiratoria, tanto sea la mecánica, la asistencia respiratoria convencional o la de alta frecuencia, y el paciente tiene que estar entubado. La dosis es la misma y obviamente el FIO2 mayor al 30%. Ahora, cuando hacemos el rescate tardío, o sea, me llega un paciente de referido, ya tiene que tener menos de 12 horas, acuérdense, el precoz antes de las 2 horas, el tardío menos de 12 horas de vida, ya con un FIO2 que ya le hemos aumentado al 40% y que tenga asistencia respiratoria mecánica. Ahí le vamos a dar 2 dosis, una de 100 miligramos, el intervalo a las 12 horas vamos a evaluar y 12 horas después de la primera, con un FIO2 que sigue mayor a 0.4, 0.3, repetimos una segunda dosis de 100 miligramos. O sea, en total son 2 dosis. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Cuando ya aplicamos el surfactante, van a ver ustedes aquí que hay una disminución de la transparencia, ya hay la imagen reticulogranular y aquí no se visualiza la silueta cardíaca y tenemos broncograma. Aquí ya vemos que hay un aumento de la transparencia, ya vemos áreas que el paciente ya está ventilando, o sea, la evaluación del paciente es sistemática. Tenemos que observarlo y tenemos que tener una radiografía de control para ver si ha mejorado. Ahora, decimos nosotros vamos a administrar surfactante. ¿Cómo vamos a administrar surfactante? Decíamos en la anterior clase, cuando hablábamos de medicamentos, que hay 2 medicamentos que se dan por vía oral.
La una es la adrenalina en caso de que no tengamos una vía central, y la otra es el surfactante, ¿no es cierto? En caso de que hagamos un tratamiento profiláctico. Entonces, hay dos técnicas para aplicar el surfactante, la Insulet y la lisa. ¿Qué significa la lisa? Algunos hablan que la lisa es la más recomendada porque el paciente no tiene que estar entubado. O sea, directamente vamos a ponerle en CPAP, pero tenemos que tener una buena visibilidad, tenemos que tener la competencia de saber observar y saber detectar todas las estructuras anatómicas y en vez de poner el tubo, vamos a poner la sondita orogástrica directamente a pulmón y ahí vamos a colocar lo que es el surfactante, que es lo que habitualmente se hace, la técnica Insulet. ¿Qué quiere decir Insulet? El tubo, surfactante y el tubo. ¿Ya? Esa es la sigla de Insulet. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entubar al paciente, tengo que entubar al paciente, administro el surfactante y luego ya lo extubo y lo dejo en CPAP. Tratar de utilizar la asistencia respiratoria mecánica cuando tiene parámetros de insuficiencia respiratoria mecánica. Aquí no me va a dar el video. Entonces, aquí más o menos es lo que tienen ustedes ya del alveolo, lo que estábamos hablando, qué efecto tiene y qué es lo que podemos nosotros esperar. Manejo de apoyo, ya hemos hablado de temperatura, que tenemos, no estamos hablando de una asfixia, entonces estamos hablando de una enfermedad de la membrana hialina, tener una temperatura adecuada, hemos hablado de la administración de líquido, tenemos que tener cuidado de no administrar en exceso de líquido porque podemos causar complicaciones como un edema agudo de pulmón o la persistencia del ducto, abrir el ducto, ¿no es cierto? Y se nos va a complicar. Saber también hacer controles de hemoglobina y hematocrito para ver cuándo es necesario pasarle sangre. Soporte de oxígeno, valorar concentrado de glóbulos rojos en el caso de que necesite. Y en el caso de que nosotros a los 2 o 3 días tengamos nosotros signos que está sufriendo de un deterioro del cuadro clínico, pues tendríamos que pensar que se nos está infectando y si nos está infectando, monitorizar con una PCR, con un hemograma, y si vemos que el hemograma sugiere un proceso infeccioso bacteriano, utilizar antibióticos. La monitorización y el oxígeno. Ahora, ¿en qué momento nosotros decidimos hacer un apoyo ventilatorio? Y hemos hablado que el apoyo ventilatorio no invasivo es el CPAP. Para colocar el CPAP, el requisito importante es que el paciente esté respirando, si no, no puedo ponerlo, ¿no es cierto? Mis parámetros de inicio. ¿Qué pasó? 4:17. ¿Ya? Entonces, poner los parámetros de inicio, la presión de 5, el flujo de 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo bueno del CPAP? Que nos va a evitar a que tenga complicaciones. Cuando ya nosotros entubamos al paciente y lo ventilamos con una ventilación controlada, lo que cuesta después el destete es entubar al paciente. Entonces, ¿no? Aumenta la mortalidad, aumenta la retinopatía, disminuye el flujo sanguíneo y en relación, primera opción, apoyo ventilatorio, CPAP, apoyo ventilatorio. Condición, el paciente tiene que respirar, porque si no respira, tengo que ir a una ventilación mecánica asistida, ¿no? Ahora, la ventilación mecánica tenemos la convencional. Esto de acá es para que tengan conocimiento, porque más que todo ya de especialidad. Entonces, tengo que pensar los parámetros y hablar de lo que decíamos antes y practicábamos, saber qué parámetros gasométricos o cuáles son los gases y qué es lo que yo espero y los parámetros normales. Entonces aquí tenemos una acidosis, un PO2 de 50 que está por debajo, una hipoxia, una hipercapnia, entonces tenemos una acidosis respiratoria. Por lo cual el paciente no está respirando y voy a colocarlo en un ventilador, y voy a colocar mis parámetros. Estos son los parámetros que yo tengo en el ventilador. Entonces voy a digitar la PO2 que le quiero dar, voy a digitar la frecuencia respiratoria que le quiero dar, la presión inspiratoria máxima, el PIB, el tiempo inspiratorio. Normalmente el tiempo inspiratorio es de 0.5, ¿ya? Aquí se utiliza tiempo respiratorio corto para evitar la fuga de aire, disminuir la mortalidad y el atrapamiento de aire. Entonces tenemos de 0.3 a 0.4 con una relación de 1 para 1. Esta es la relación inspiración-expiración. Entonces aquí va a ser 0.4, 0.4. Aquí 0.5, la relación, la respiración normal tiene una relación de inspiración-expiración 1 para 2, 0.5 y 1. Y el flujo de 8 a 10. Nuestra meta es llegar
a un pH mayor de 7,25, a un PO2 de 60,80 y aumentando progresivamente, y pensar que vamos a tener una hipercapnia permisiva, no intentar bajar a un PCO2 por debajo de 35 porque tiene el riesgo de hacer una hemorragia intraventricular. Ahora, esta es ya un paciente que que no ha recibido surfactante, prácticamente hay sí variación un poco para utilizar los parámetros del respirador. Y aquí ya tenemos el de alta frecuencia. No en todos los lugares aquí ya son equipos ya modernos que necesitan un equipo nuevo. Y aquí en Santa Cruz, no sé si habrá, el hospital de niños no tenía alta frecuencia, en la petrolera sabía que tenían y seguramente que ya hay muchos, ¿no? Entonces, la electiva disminuye la enfermedad pulmonar crónica, pero también existe el riesgo de reumatoide. ¿Cuál es el pronóstico? Va a depender del peso. Obviamente, si tiene menos peso, va a tener problemas, más complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos nosotros esperar de estos pacientes? El riesgo de displasia broncopulmonar, y hemos hablado que si recibe oxígeno más de 28 días, probablemente tengamos una displasia broncopulmonar, donde el niño puede retirarlo del ventilador y hasta a veces se van a su casa con apoyo ventilatorio. El riesgo de una retinopatía prematura, de una retinopatía del prematuro, también es muy alto por las concentraciones de oxígeno que recibe bastante alto, ¿no? Entonces tenemos que tener a menor edad gestacional mayor probabilidad de que tengan también las complicaciones esperadas y la supervivencia obviamente es menor. Entre más peso tenga, el mayor es la edad gestacional, la supervivencia es mayor y los riesgos también son mayores. ¿Cuáles son en relación a lo que es la sobrevida del paciente? Va a depender, ¿no?, de la prematuridad, va a depender de los corticoides, del uso del surfactante, y si nosotros vemos, de acuerdo a la tabla de la edad gestacional, obviamente que a menor edad gestacional, la sobrevida también es menor. A mayor edad gestacional, la sobrevida es mayor. Con eso hemos acabado el primer tema y avanzando, ¿no? Estarán prácticamente todas las patologías del síndrome de dificultad respiratoria, la clínica es la misma. Entonces, ¿cuál es el requisito, cuál es el factor de riesgo? Que haya líquido amniótico meconiado, entonces, y que sea un recién nacido postérmico, que es la base, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo definimos en SANAN? Como una dificultad respiratoria en recién nacido secundario, aspiración de líquido amniótico o teñido de meconio que produce una obstrucción de la vía aérea, inflamación clínica y neumonía. Cuando ya estamos hablando nosotros que va a obstruir las vías respiratorias y va a producir una neumonitis, eso quiere decir que ya nosotros, nuestro tratamiento específico va a ser, además del apoyo ventilatorio, va a ser antibiótico, ¿no es cierto? Y antes de recordar un poquito de fisiología, de definir qué es el meconio y cuáles son las características del meconio. Y en este cuadrito ya lo tenemos bien identificado, que cuando evaluamos el meconio tenemos que ver el color, la consistencia, el olor, la composición y desde cuándo se produce. Así como el surfactante se produce a partir de las 24 semanas, el meconio comienza a producirse a partir de la semana 12. ¿No es cierto? Entonces el color es verde oscuro o negro debido a la presencia de biliverdina, es espeso, viscoso, por eso es más o menos tipo alquitrán, por eso es lo que siempre preguntamos como factor de riesgo del color, ¿no? El olor es inodoro porque en el útero es estéril, y obviamente cuando ya sale y un niño meconeado ya nada de eso, ¿no? Vestido porque tiene contacto con el aire. La composición la tenemos acá. Ya la mayor parte, el 80% es agua, pero también tiene glicoproteína, bilis, músculo, sangre, lanugo, tubo pancreático, y el inicio es a las 12 semanas y no se expulsa antes del nacimiento. Eso es lo correcto, que no va a haber la expulsión antes del nacimiento. Que si antes de nacer el útero expulsa, el niño tiene la probabilidad de aspirar y producir el síndrome de aspiración de ¿no es cierto? Entonces, la epidemiología, obviamente que estamos hablando de niños recién nacidos prostéticos, entonces es menor en los prematuros y el riesgo es aquellos niños mayores a 42 semanas como de manera general, ¿no es cierto? O sea, todo lo que esté en rojito es lo que tenemos que nosotros más o menos identificar.
Entonces, paciente que tiene dificultad respiratoria, el recién nacido tiene un antecedente de 42 semanas y además haber tenido líquido amniótico meconiado, lo más probable es el síndrome de aspiración meconiana. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el porcentaje de incidencia 2%, la mortalidad del 10 al 40%. ¿Qué es lo que pasa? Hay una eliminación del meconio. El meconio se elimina de manera fisiológica cuando la madre hay una cartera avanzada, recién nacidos postérminos y patológica. ¿En qué momento hay esa eliminación de meconio dentro del útero? Porque el niño va a aspirar dentro del útero, no se va a aspirar después del nacimiento, siempre antes del nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a pulsar con un estado fetal no tranquilizador. ¿Y qué vamos a tener en estado? ¿Cuándo vamos a diagnosticar un estado fetal no tranquilizador? Cuando hacemos un monitoreo fetal, ¿no es cierto? Y cuando la frecuencia cardíaca ha sobrepasado de los parámetros normales. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Un niño que presenta una asfixia, un niño que además va a tener en el momento de nacimiento, va a tener ya jadeos y signos de dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una estimulación del peristaltismo dentro del útero, va a haber una relajación del esfínter anal, entonces aumenta el peristaltismo. Hay relajación del esfínter anal y eso va a producir la salida de meconio en el líquido amniótico y vamos a tener un líquido amniótico impregnado de meconio. Y cuando nosotros preguntamos cuál va a ser el aspecto de ese líquido amniótico, Verde. verde, ¿no es cierto? Verde oscuro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber relajamiento de las cuerdas vocales y dilución. Esta aspiración del líquido amniótico puede ser antes o también en el momento del nacimiento, ¿no? Entonces el niño respira e introduce el meconio a las vías aéreas superiores, o sea, es un paso a paso, ¿no es cierto? Entonces, la alteración de la frecuencia cardíaca, ausencia de movimientos fetales, líquido amniótico meconiado y acidosis fetal, es lo que nos va a detectar que este paciente está en un estrés fetal. Entonces, como hemos dicho, monitoreo de la frecuencia cardíaca, monitoreo de los movimientos fetales, ver cómo está el líquido amniótico y si se puede, que es imposible también, es sacar la sangre por ahí, pero una acidosis fetal. ¿Ya? Aquí ya cuando sale, bueno, no es lo que hemos hecho ya la aspiración. Entonces, ¿en qué momento se produce? Antes y más que todo durante el nacimiento. Después del nacimiento ya es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya aspira el meconio? Entonces, hemos dicho que al aspirar el meconio, el niño al aspirar va a ir a obstruir las vías respiratorias, ¿es cierto? Y en esa obstrucción de las vías respiratorias, obviamente quien va a ser afectado van a ser los alveolos y se va a producir una obstrucción mecánica total y parcial. La total, cuando no va a ingresar aire y vamos a producir lo mismo, un colapso alveolar y atelectasia. Y la parcial es cuando va a haber un sistema de válvula, entonces va a haber atrapamiento aéreo y alveolos insulados. Entonces, eso es un escenario cuando hay una aspiración de meconio. ¿Cuál es el otro escenario que va a producir? Una neumonitis química. ¿Por qué va a producir la neumonitis química? Porque va a haber una excitación del tejido pulmonar y una inflamación, que es un cuerpo extraño, que va a entrar a los alveolos. Entonces, además de esto, además de la obstrucción, va a producir una neumonía. Y ahí estamos hablando del tratamiento, ¿no es cierto? Y luego va a haber una dilución del surfactante. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que también la presencia del líquido amniótico va a ir a inactivar, probablemente tenga la cantidad suficiente cuantitativamente de surfactante, pero no va a tener la misma función, cualitativamente va a estar disminuido. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que de acá ya si hacemos un análisis, ya yo sé que si es una aspiración tengo que ponerle antibiótico, tengo que apoyarlo con asistencia respiratoria probablemente, y además en las últimas normativas, si ya veo que tiene surfactante pero no funciona, probablemente ahora también se habla de la aplicación de surfactante, ¿ya? Entonces, cuando tenemos nosotros aquí la total, hay que obstruir toda la vía aérea, atelectasia, pulmón colapsado. Cuando tenemos, y la radiografía también vamos a tener otro tipo de radiografía. Cuando es parcial, va a haber efisema, neumotora, neumomediastina y neumobiotenia. Entonces, lo mismo que las otras alteraciones, hay una alteración en el intercambio gaseoso, ventilación por fusión, hipoxemia, hipercambio, acidosis, y esto nos va a llevar probablemente a que la otra complicación más frecuente sea una hipertensión pulmonar. Clínica,
dificultad respiratoria. Pero hay algo más de la dificultad respiratoria. En el momento del examen vamos a ver un niño impregnado de meconium, un niño amarillo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver como que esté medio verdoso, la piel y los anexos, las uñitas van a estar impregnados, el tórax lo vamos a tener en tonel, va a haber agotamiento del tórax y Silverman entre 6 y 7, o sea, ya tenemos moderado, ¿no? Puede haber signos y síntomas de asfixia porque ha sufrido ante un estrés y el niño también va a estar irritable, cianótico, y la complicación más frecuente es la hipertensión pulmonar. Entonces aquí tenemos la leve, la moderada y la severa de lo que es la clínica que ya hemos hablado. Diagnóstico igual que todo, antecedentes perinatales, cuadros clínicos, radiografía y algunos laboratorios. Entonces tenemos ya prácticamente lo mismo que estábamos hablando y ahí vemos la radiografía. Esta es una radiografía que decimos es un pulmón sucio, ¿ya? Es un pulmón parchado. ¿Qué es lo que hablamos cuando estamos hablando de parchado? Que tiene infiltrado algo donosos, como dice aquí, irregular el parche, que tiene atelectasia, tiene hiperinsuflación, condensación, hiperinsuflación, que se ven 9 espacios intercostales, diafragmas aplanados, aquí no los diafragmas están aplanados, puede haber neumotórax y se lo denomina como empanal de abeja, patrón empanal de abeja, ¿no? Esa imagen parcheada que tiene. El tratamiento prenatal, intraparto, medidas generales y específicas. ¿Cuál es el manejo prenatal? Prevenir. Esa es la opción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Monitorización fetal. Y evaluar si en ese momento que nosotros estamos diagnosticando que tiene una alteración del bienestar fetal, pues pensar que tiene que ir a una cesárea y evitar el parto vaginal, porque ya hemos visto que la probabilidad de que aspire durante el parto es mayor, ¿no es cierto? Evitar la asfixia. ¿Ya? El manejo intraparto, ya hemos visto que ha cambiado, hemos tocado algo de reanimación, que ya no hay eso que se aspira, porque antes nacía el recién nacido, teníamos el antecedente y hacíamos una laringoscopía directa. Ahora no se hace la aspiración endotraqueal, no se hace la laringoscopía directa desde el 2015. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Evaluando si el niño es vigoroso o no vigoroso, y pasando a lo que es reanimación neonatal, hemos visto los bloques y los que les he preguntado ahorita, ¿no? Entonces nace el niño y son las 3 preguntas básicas que también lo están practicando ahora. Para ir a unos cuidados veterinarios, para ir a la secuencia del recién nacido, yo no puedo decidir qué voy a hacer si no he evaluado. Entonces, en esta práctica que están haciendo ustedes, tienen el momento de salir el niño, aparte de lo que el obstetra hace, el pediatra tiene que evaluar si el niño respira, si tiene muestra muscular, y si en el caso de ustedes que estamos haciendo los escenarios de atención, si hemos aquí evaluamos la frecuencia cardíaca y lo valoramos como vigoroso y no vigoroso, ¿no es cierto? En ambos, en el vigoroso y no vigoroso, hacemos reanimación neonatal. Reanimación neonatal inicial, empezamos con el bloque A y ahí ya vemos, evaluamos y vemos cómo hemos respondido, si hemos fracasado o si hemos tenido, no es cierto, si nuestra intervención ha sido exitosa. Entonces, si ha sido exitosa, volvemos a tratar para atrás. Si ha fracasado, pasamos a lo que es bloque B y ya hemos hablado de lo que es reanimación. Ahora, ¿qué hacemos cuando el paciente se interna? Esos pacientes se internan. Primero, incubadora, monitorización, tratamiento de apoyo, oxígeno, tratar de mantener una saturación por encima de 90, termorregulación, cateterización, que es umbilical. Prevención de trastornos metabólicos, eso ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Manejo de líquido, el manejo y tratamiento de apoyo va por líquido. Evaluar si se puede alimentar, si no se puede alimentar, y cómo le voy a dar tratando de mantener todos los requerimientos. Se hablaba de lavado bronquial, en la actualidad ya no se hace, que era intubar al paciente y hacer como un lavado bronquial, ¿no? Eso ya no se realiza más porque puede producir un broncoespasmo, un neumotórax, infecciones, entonces prácticamente está desechado. Hemos dicho que hay una neumonitis, entonces tenemos que utilizar antibióticos. Y hemos dicho que el surfactante, que es una de las causas que también que produce el meconio, es la alteración de la función del surfactante. Entonces también ya se está usando surfactante
que disminuye la severidad del cuadro, disminuye el riesgo de neumotórax y aunque no está demostrado, no hay estudios evidenciados hasta el momento que yo sepa, que disminuye la mortalidad. La fisioterapia respiratoria no es igual que las otras epitaxias, ¿no es cierto? Aquí hay que hacerlo con precaución, porque si le hacemos la fisioterapia respiratoria podemos causar un daño. O sea, vamos a vulnerar uno de los principios éticos, que es la no maleficencia, ¿no es cierto? No causar daño. Entonces, si la hacemos, va a ser con precaución, porque podemos causar un neumotórax y prevenir la hipertensión pulmonar persistente. ¿Qué antibióticos utilizamos? Los de primera línea, ampicilina y aminoglucósido. Obviamente que siempre en el neonato, antes de utilizar cualquier antibiótico, se realiza la toma de muestra para hacer un hemocultivo. El surfactante, si tiene una FIO2 mayor al 50% con asistencia de respiratoria mecánica y seguir el protocolo que tienen establecido en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Asistencia respiratoria mecánica, esto es lo más importante, utilizar un PIN o PIC, la presión inspiratoria máxima o pica, lo más bajo posible, porque lo mismo, si le doy presiones altas, puedo causar una ruptura de un alveolo y llevar a un neumotórax, ¿no? Y aquí tenemos las indicaciones que tenemos aquí. Una, acidosis respiratoria, ¿cierto? Un PO2 bajo y un PSO2 alto, ¿cierto? El objetivo es acercarse a la objetividad, un pH de 7.3 a 7.4, con una PSO2 de 40 a 50 y llegar a una PO2 de 40 respiratoria. Las complicaciones del síndrome post-aficial, síndrome de escape aéreo, estamos hablando de neumotórax, hipertensión pulmonar persistente, resistencia del ducto, infección y la encefalopatía. Entonces, con esto, chicos, hemos acabado. La próxima clase vamos a hablar de las otras dos patologías respiratorias, que es la taquimia y la neumonía. ¿Okay?